Entonces, básicamente hablamos que existe dentro de la ingeniería de software unas teorías que nos dicen cómo deberíamos de construir nuestra estructura de las aplicaciones en determinados contextos de problema. Ya eso le denominaron patrones de diseño. Entonces, básicamente estamos aplicando en el último ejemplo que vamos a retomar hoy, estamos aplicando unos patrones de diseño. Entonces, el patrón de diseño Singleton, el patrón de diseño MVC, el patrón de diseño DAO. Esos son los que vamos a revisar en el ejemplo de ahora. Entonces, de alguna manera, los patrones de diseño nos dicen cómo debemos de construir nuestra aplicación. Entonces, el Singleton lo que hace es que garantiza la forma como construimos esa clase, nos garantiza una única instancia de una clase, una única instancia. Y el patrón MVC básicamente nos permite estructurar nuestra aplicación por capas. Entonces, donde hay mínimo 3 capas, la capa del modelo, la capa de la vista y el controlador. La capa del modelo por el momento va a tener 2 construcciones. El DAO va a tener la construcción del DAO y va a tener la construcción del entity o también conocido como un beans. Entonces, eso es lo que debería tener el modelo. Y la vista debería hacer todo lo referente a la vista. El controlador tiene acceso a la vista y tiene acceso al modelo. El controlador es el que permite hacer esto. Y esto no es más que una clase o unas clases. Estos son unas clases, estas son unas clases y estas son unas clases. Entonces, en el ejemplo que vimos, permítame, abro aquí NetBeans. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Este programa está utilizando hilos? No. ¿El ejemplo que estamos viendo? Sí, sí, señor. No, todavía ahí no está trabajando hilos. Ahí está, pues, todo programa trabaja un hilo, el hilo principal. Pero, y de ahí después se construyen otros hilos. Pero este programa no está aplicando hilos. Al menos no recuerdo haber aplicado hilos cuando lo construí. ¿Viste algún hilo por ahí ejecutándose? Vi una parte de un código de lo que Ajá. se hizo y me pareció algo rara y estoy leyendo que son como los loops y fits de Java, pero es como esa parte, es en el de, se llama el básico. Pues, donde, El- en el básico. sí, MVC, el primero que vimos, sí. Ok, no, en ese sí estoy seguro que no tengo hilos aquí. ¿En dónde será que lo viste? ¿Aquí en MB básico? MVC clásico, sí. No, en el de vista, perdón. En el de vista aquí. En la parte de abajo. Más arriba, desde el suba un poco, por favor. Yo creo que es allá abajo en el main que tú lo viste, aquí donde está haciendo esta invocación. Este Runeable, No, eh, no, no, no es que no tenemos el mismo código. Em, bueno, después le pregunto, profesor. dale, después lo vemos. Sí, por favor. Bueno, voy a cerrar todo esto porque no sé qué tanto tengo abierto. Bueno, entonces vamos a ver en este ejemplo cómo está distribuida la aplicación y cómo es que estamos aplicando esos patrones. Entonces, lo primero es que tenemos unos paquetes muy distintos. Un paquete modelo, un paquete vista y un paquete controlador. ¿Listo? Un paquete vista, un paquete modelo y un paquete controlador, que es lo que nos dice el MVS que debemos de tener. Un modelo, una vista, un controlador.
Entonces, en nuestra aplicación pues, van a haber muchos modelos, van a haber muchas vistas y van a haber muchos controladores. Entonces, aquí en el ejemplo, arranquemos por el modelo. Entonces, por el modelo van a haber dos clases. Por el modelo van a haber dos clases. La clase que representa la entidad, porque en últimas, el modelo representa los datos y entre esos datos está la base de datos. ¿Sí? El modelo representa los datos y ahí está asociada la base de datos. Por lo tanto, yo tengo que hacer referencia a mi base de datos. Por lo tanto, cada clase, cada tabla que tenga mi base de datos, va a estar representada por una clase en mi aplicación. Ya eso es lo que se le denomina un entity o un beans. La clase que representa a una entidad, o sea, a una tabla en mi base de datos, la podemos referenciar como un entity o un beans. Entonces, en el beans, pues vamos a crear una clase. En este caso, creo que yo tengo abierto aquí. Univalle. Entonces, aquí está la base de datos Univalle y aquí está, si vemos, aquí en esta base de datos hay dos tablas. Una tabla llamada programa y una tabla llamada estudiante. La base de datos Univalle tiene dos entidades, la entidad estudiante y la entidad programa. Entonces, como estos datos, como estas entidades yo las voy a manipular desde mi aplicación, en el modelo yo tengo que tener un equivalente a estas tablas, Recuerden que les mencioné en la clase pasada que existen los ORM, que es el mapeo de los objetos y las relaciones. Y es una técnica que permite en programación convertir los datos del sistema relacional a un sistema de programación orientado a objetos. Generalmente los frameworks tienen sus ORM. En este caso para Java, Spring trae su ORM. Entonces, ¿pero eso qué es? No es más que en nuestra aplicación tener una relación o tener una representación de las entidades de nuestra base de datos. Entonces acá esto cómo lo asociamos. Por cada entidad de mi tabla yo voy a tener una clase. Por cada entidad por cada entidad en mi base de datos, o sea, por cada tabla en mi base de datos, yo debería tener una clase que la represente. Entonces, si miramos aquí en el modelo, hay un archivo llamado programa.java y si lo abro, internamente, él lo que contiene es una clase llamada programa. Y si miramos, la clase tiene en sus atributos lo que en la tabla tienen sus campos. Código, nombre, nivel y número de créditos. Esto es mi tabla. Por lo tanto, en mi aplicación debo tener una clase que representa esa tabla con sus atributos. Y esta clase es una clase que solamente la representa a ella. Entonces, mire que esta clase tiene los atributos, tiene los métodos constructores, tiene los métodos get y set, y posiblemente esta no la tiene, pero posiblemente puede tener el método toString sobrescrito. Entonces, mire que en este caso, esta clase es sencilla. Es una clase que me representa la tabla. Entonces, voy a mirar a ver si puedo representar esto aquí.
Entonces, si vemos aquí, esta es mi tabla programa en mi base de datos y esta tabla está representada en mi aplicación en una clase, en la clase programa. Entonces, esto en algunos conceptos se conocen como un beans. Un beans. Un beans en Java. Digámosle un beans en Java. Entonces, son un modelo de componentes creado, bueno, esto ya es un Java Beans, pero quiero ver solamente el concepto de beans solito. Vamos a ver. Bueno, en otros lados también le llaman el pojo, ya que veo esto aquí. Miren acá que dice que es un pojo, un EJB de beans o simplemente un beans. Bueno, esto no me quiso cargar allí. Ya después ustedes lo consultan. Consulten un bean, un pojo o un entity. Son sinónimos para referenciar a una clase de mi aplicación que representa a una entidad de mi base de datos. Y aquí se los estoy mostrando. Mi clase programa está representando a mi entidad o mi tabla programa. Aquí dice que esto tiene un código, un nombre, un nivel y un número de créditos. Acá esto dice que tiene un código, un nombre, un nivel y un número de créditos. Y la clase pues va a tener sus métodos get, sus métodos set y su constructor y no más. Entonces, por cada entidad debería tener una clase. Porque esto nos va a garantizar que podamos aplicar el otro patrón de diseño llamado DAO. El otro patrón de diseño llamado DAO. Permítanme que haya algo en el chat. Bueno, ahí Santiago nos dio una URL. Vamos a ver si nos carga acá. Listo, Santiago, gracias. Un BIN es un componente de software que tiene la particularidad de ser reutilizable y así evitar la tediosa tarea de programar los distintos componentes uno a uno. Se puede decir que existe con la finalidad de ahorrarnos tiempo en el programar. Es el caso de la mayoría de los componentes que manejan editores visuales más comunes. Bueno, aquí lo está, vamos a ver acá, debe cumplir los siguientes criterios. La implementación debe ser realizable, los atributos deben de ser privados, debe tener los métodos get y set y debe tener un método constructor público por defecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Entonces, los atributos deben ser privados, deben de tener sus métodos constructores y debe tener su método get y su método set. ¿Listo? Entonces, ahí pues además dice que esto aquí pues tiene que implementar el serialize. Y eso es lo que es un beans. Entonces, en conclusión, yo lo que tengo que hacer es, por cada tabla, debo construir una clase que la represente. Construye una clase que la represente. Y el otro, bueno, a eso también se le llama el patrón DTO. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, a ver, el DTO en Java. Bueno, aquí el DTO es el mismo que estamos llamando DAO. Este mexicano, para que lo consulte, por ahí tiene unos videos interesantes y tiene un libro y tiene una página. Él ha escrito unos libros por su cuenta, no los ha publicado en ninguna editorial, sino que él mismo los ha construido y él mismo como que los comercializa y todo en su página. Entonces tiene un libro interesante que llama Introducción a la Arquitectura del Software y Introducción a los Patrones de Diseño. Entonces él ahí habla mucho de eso. Entonces aquí está esta representación, mire. Aquí tiene sus clases. Estas son sus tablas, perdón, sus tablas. Y por cada tabla va a tener un DAO, que él aquí lo determina como un DTO. Mapeando los datos. El DTO mapea los datos. Entonces acá estamos mapeando los datos de las tablas. Entonces miremos el DAO. En el DAO
en el DAO, del lado del modelo, recuerda que estamos en el lado del modelo, vamos a tener una clase que nos represente las operaciones sobre los datos. Entonces, ¿cuáles operaciones sobre los datos? Pues todo lo que necesitemos hacer con los datos. Voy a poner aquí. Generalmente vamos a tener todas las operaciones que nos representen el CRUD. El create, el read, el update y el delete. O sea, como mínimo, el DTO, el DAO, debería de tener las operaciones sobre la base de datos que nos permitan hacer esas operaciones y otras transacciones, pero como mínimo esas. Entonces, si vemos aquí en programa DAO, ¿qué encontramos? Operaciones. Grabar programa, modificar programa, borrar programa, listado de programas. Entonces, esas son las operaciones que se tienen. Y en este caso, este DAO generalmente va a utilizar la clase que representa la entidad. Entonces, mire, ¿por qué? Porque a grabar programa, lo que tiene que llegarle es un objeto de la clase programa. A modificar programa, le tiene que llegar un objeto de la clase programa. A borrar programa, si quiero le paso el objeto, o en este caso le estamos pasando la llave primaria de esa clase, el código de la llave primaria. Y listado de programas, este ejemplo aquí está genérico. Genérico para devolver un solo programa, si yo le paso el código, o volver todos los programas en un array list. Ese es el ejemplo que viene allí. Entonces, este se va a reutilizar, en este caso, este se va a utilizar tanto para consultar un programa o para mandar a llamar todos los programas. ¿Listo? Entonces, si vemos en el DAO, cada operación va a necesitar una conexión. Cada operación va a necesitar una conexión. Si yo voy a grabar, pues necesito una conexión. Si yo voy a modificar, necesito una conexión. Si yo voy a borrar, necesito una conexión. Y si yo voy a listar, necesito una conexión. Y la conexión se la pedimos a otro patrón que se le denomina fachada. La fachada es la que me va a gestionar y a controlar la conexión. Ahora la miramos. ¿Qué ventaja tiene el DAO? Que el DAO generalmente tiene la misma estructura para las operaciones. Generalmente tiene la misma estructura. ¿Y cuál es la misma estructura? Que tengo una conexión, que determino la sentencia SQL, que la mando a ejecutar y luego opero el resultado, gestiono el resultado. Lo mismo que habíamos dicho cuando comenzamos con esto. Entonces, si ustedes miran aquí grabar comuna, tiene conexión, sentencia SQL, gestionar, mandar a ejecutar y gestionar el resultado. Si vemos modificar, ¿qué tiene? Conectarse, sentencia SQL, mandar a ejecutar y gestionar el resultado. Lo mismo tiene el borrar. Establecer la conexión, sentencia SQL, ejecutar y retornar el resultado. Entonces, la estructura va a ser muy similar y posiblemente va a ser exactamente igual la estructura para las demás entidades. Entonces, digamos que, primero, el código del DAO es especializado en gestionar las operaciones sobre la base de datos. Segundo, la estructura es muy similar. Por lo tanto, siempre vamos a tener esa estructura. Entonces, analicemos este grabar programa. Te recibe un parámetro. Como parámetro recibe un objeto que se está denominando aquí P de la clase programa. Bueno, aquí estoy cambiando la clase para ejecutar la sentencia SQL. Mire que aquí la clase se llama PrePareIStatement. O sea, es una sentencia preparada. Tiene algunas ventajas sobre el statement, que son los ejemplos que les he dado anteriormente. Entonces, aquí he utilizado el PrePareIStatement y la recomendación es, de aquí en adelante, siga utilizando el PrePareIStatement. Siga utilizando mejor el PrePareIStatement porque tiene mayores ventajas. Entre ellas,
que yo tengo que configurar los parámetros y tengo que decir de qué tipo de datos son los parámetros. Entonces, desde ese punto de vista, el Prepare Statement evita la ejecución de inyección SQL. Evita la inyección SQL, el Prepare Statement. Y también, sí, y también, Santiago, el Prepare Statement permite hacer la sentencia preparada y mandarla a ejecutar varias veces. O sea, permite hacer múltiples operaciones, el Prepare Statement. Entonces, lo más recomendable de aquí en adelante, siga trabajando el Prepare Statement, porque ahorita que veamos esto aquí, mire que va a ser más fácil. Creo que en la clase pasada, Steven, si no estoy mal, fue el que me dijo, yo para poder resolver esto me tocó hacer esta maroma para poder establecer los valores de los parámetros. Y entonces mire que acá va a ser más fácil establecer esos parámetros, ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos un objeto conexión, tenemos un Prepare Statement, tenemos un try para capturar excepciones SQL y ya en el try, ¿qué tenemos? Conexión a la base de datos, sentencia SQL, hacemos el Prepare Statement, que es en el Prepare Statement, en el PSTM, sobre la conexión, haga un Prepare Statement del SQL. Bueno, pero aquí en el SQL encuentran unos símbolos de pregunta. Unos símbolos de pregunta. Esos símbolos de pregunta son los parámetros que yo voy a establecer en el comando. Los parámetros. En el mismo orden que encuentro en el comodín, ese va a ser el orden del parámetro. ¿Por qué? Porque usted después de que genere el Prepare Statement tiene que configurar los parámetros. Aquí lo importante es que sobre el Prepare Statement hago un set del tipo de dato de este parámetro. En este insert into programas values encontramos este primer comodín. Ese es el parámetro número 1. Entonces, esto vendría siendo algo así como que este es el parámetro número 1, este es el parámetro número 2, este es el parámetro número 3 y este es el parámetro número 4. Y yo tengo que configurarlos. Entonces, ¿cómo los configuro? Aquí está, mire. Prepare Statement set string. El parámetro 1 va a ser el del objeto que me llegó, get código. Entonces, acá tenemos la clase. Get código, pues devuelve el código de un objeto de la clase programa. Get nombre, devuelve el nombre del programa. Get nivel, devuelve el nombre del nivel. Y get número de créditos, devuelve el número de créditos. Por lo tanto, aquí estaría diciendo que aquí es como si estuviéramos estableciendo el código. Aquí es como si estuviéramos estableciendo el nombre. Aquí es que estuviéramos estableciendo el nivel y aquí estamos estableciendo el número de créditos. O sea, antes de mandar a ejecutar el Prepare Statement, tengo que configurar los parámetros si en la sentencia SQL establecí un parámetro, un comodín. ¿Listo? Y del resto es igual. Mira, aquí estamos diciendo, en el PSTM haga un execute update porque es un insert. Y luego retornamos ese resultado. O sea que el método grabar programa me vuelve un integer. Y recuerda que aquí lo que le está devolviendo es el número de filas que se afectaron. Entonces, este sería el método para grabar un programa. Miremos el método para modificar un programa. ¿Qué tiene que llegarme? Un objeto donde vienen los datos del programa que quiero modificar. Y si miran, es muy parecido la estructura. Entonces, defino un objeto conexión, defino un objeto prepare statement, defino una variable de tipo resultado, hago un try catch, obtengo la conexión de la fachada, establezco la sentencia SQL y aquí hay 4 parámetros también. Este será el parámetro número 1, este será el parámetro número 2, este será el parámetro número 3 y este será el parámetro número 4. Entonces, preparo mi sentencia y luego configuro mis parámetros. Entonces, aquí en este parámetro va a estar el nombre. Mírenlo, ahí está, el número 1. Aquí en este parámetro, que es el 2, va a estar el parámetro número 2. Aquí en este parámetro de número de créditos va a estar el parámetro número 3 con un set integer, porque ese número de créditos es de tipo entero. Y en el parámetro número 4 va el código. Entonces configuro los parámetros y luego ejecuto.
y luego retorno el resultado. Bueno, acá está el manejo de las excepciones y el cierre del prepare statement. Entonces, mire que es muy parecido. Veamos el borrar programa. Borrar programa me recibe un dato que es el código, que es la llave primaria de esa tabla. Si miramos acá, código de la llave primaria. Entonces, por eso lo puedo recibir como parámetro para borrar. Entonces, recibo un código y si miran, defino una conexión, un prepare statement, una variable de tipo entero donde va a guardar el resultado, hace un try, le pide a la fachada una conexión, declara su sentencia SQL. Aquí hay un solo parámetro, que es este. Y en ese parámetro vamos a configurar el código que me llegó. Haga un delete from programa donde el código sea igual al código que me llegó. Y hace un execute update y retorna resultado. Borrar. Y si miramos el último, listar, listado de programas, entonces miremos lo que sucede aquí. Listado de programas recibe la llave primaria. Recibe la llave primaria de programa. Entonces, define un objeto conexión, define el prepare statement. En este caso, el resultado va a ser un result set. Un result set. Y declaramos un array list que se llama listado porque yo voy a devolver un array list. Entonces, si miramos en el try, vuelve y juega. Pídame una conexión y aquí hay un condicional por la forma como se diseñó el método. Entonces, la intención del método, ¿qué es lo que va a hacer? Miren aquí. Si el código que me llegó trae un 0, si el código que me llegó trae un 0, es porque quiero devolver todos los programas. Entonces, mire que aquí no hay una cláusula where, sino que dice un cel asterisco from programa. Por lo tanto, ahí va a devolver todos los programas. Por lo tanto, si yo quiero todos los programas, mando un 0. Pero si yo lo que hago es que le mando un código de un programa, entonces quiero recuperar solo ese programa. Entonces, mire acá que dice que si el código no es 0, entonces que haga un cel asterisco from programa donde el código sea igual a un comodín. Entonces, genero el prepare statement y condiciono porque no siempre va a tener un parámetro. Entonces, acá digo, si código es diferente de 0, entonces configure el prepare statement. Configure el parámetro del prepare statement. Entonces, aquí solamente tiene un parámetro y aquí lo estamos configurando. Pero si me llegó un 0, entonces no tiene por qué configurar ningún parámetro. Por eso tenemos que condicionar esto aquí. Y acá hacemos un SQL query. Lo mismo que... Sí, silencio, señorita. A ver que esta niña está aquí haciendo bulla. Entonces aquí ejecutamos el query en el RS y luego tratamos eso, mire. Entonces recorremos el RS, generamos un objeto de tipo programa y en el array list agregamos ese programa. O sea que el array list va a tener una lista de objetos que pueden ser 0 objetos, un objeto o muchos objetos. ¿Por qué 0 objetos? Porque si el código aquí no existe, pues él no va a devolver ningún registro, por lo tanto, él aquí no va a devolver ningún dato, por lo tanto, devolvería el array list que inicialmente es vacío. Entonces, eso es lo que me puede devolver esta ejecución. Entonces, un array list vacío significa que no tiene ningún programa. Un array list con un solo objeto, que en este caso significa que mandé a consultar un programa, o un array list con muchos programas porque mandé a sacar el listado de todos los programas. Entonces, ese es el DAO. Para el ejemplo de programa, ese es el DAO. Si le agrego aquí estudiante, que es la otra tabla que tiene mi base de datos, estudiante, entonces, ¿qué debería suceder? Que en mi aplicación debería de crear un estudiante.java que contenga la clase estudiante que represente a esta tabla. A esta tabla. Y debería haber un DAO, un estudiante DAO, que me haga las operaciones sobre esa tabla. Y ese DAO va a tener estos, al menos va a tener estos métodos. Puede tener más métodos, pero al menos debe tener los métodos del CRUD. ¿Está claro ahí el modelo, muchachos?
cómo está construido. Entonces, por el lado del modelo, como mínimo necesitamos una clase que represente la tabla y una clase DAO que represente las operaciones sobre esa tabla. Sí, señor. Entonces, Profe, listo. bueno. Sí, dime la pregunta. No, pero es más acerca de la preparación de la consulta, o sea, ese orden que le asigna el parámetro 1, 2, 3 para cualquier comodín, ¿sí o no? El primer comodín que encuentre será el 1. Sí, el primer, en la sentencia, En toda la sentencia. en toda la sentencia van a haber pueden haber parámetros, no necesariamente hay parámetros, no pueden haber parámetros. En toda la sentencia, si tengo parámetros, de izquierda a derecha, el primer parámetro que encuentre será el número 1. Entonces, vámonos acá al insert, que es el que más tiene. De izquierda a derecha, el primer parámetro que encuentre será el que yo clasifique como número 1. El segundo parámetro, el segundo comodín que yo encuentre será definido como el comodín número 2. Y así sucesivamente. O sea que si yo tengo 15 parámetros aquí, el 1 será el primero que encuentre. Y el 15 será el último de izquierda a derecha en la sentencia que encuentre. Ok, listo. Bueno. Ok, Santiago dice que por qué si en el modelo están los datos, programa DAO está allí y no en el controlador. Ok. Volvamos acá a la representación del modelo MVC. Recuerda que en el modelo va a representar el manejo de datos. Si vemos el DAO de lo que tenemos implementado, el DAO de lo que tenemos implementado, vemos que estamos operando datos. Estoy operando datos. Estoy operando datos. Estoy operando datos. Y estoy operando datos. O sea que ahí estamos cumpliendo con lo que dice el modelo. Perdón, el patrón. En el modelo, acá, en el modelo aquí, el modelo es la representación de la información con la cual el sistema opera. Por lo tanto, gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, implementando también los privilegios de acceso descritos en las especificaciones de la aplicación, o sea, en la lógica del negocio. Allí eso es lo que tiene que estar en el modelo. Entonces, por eso allí el DAO está del lado del modelo. El controlador responde a eventos de la vista y posiblemente invoca el modelo. Entonces vamos a ver que en el controlador invocamos el modelo. Pero los datos, la operación de los datos debe estar en el modelo. ¿Listo, Santiago? ¿Está clara ahí la respuesta? Ok, sí, allí Felipe nos contestó, dice, porque el controlador solo se encarga de responder a la vista comunicándolo con el modelo, no opera sobre los datos. Exactamente eso, esa es la respuesta, Felipe, gracias. Listo, Santiago. Entonces, ese es el motivo por el cual la clase programa DAO no está en el paquete del controlador. ¿Listo? Vámonos para la vista. Bueno, en la clase pasada vimos el MVC básico y vimos que en la vista no había nada de operaciones. Nada de operaciones. En este caso, de operación de datos. Entonces, vámonos para la vista. Entonces, aquí en la vista, vámonos a este que llama programa IG, que es interfaz gráfica de programa. Interfaz gráfica de programa. Bueno, aquí está construido a través de un JFrame, pero si miramos el código, entonces aquí tenemos la vista. Hay algunos métodos que van a hacer cosas sobre la vista. Vemos algunas cosas sobre la vista. Vemos lo que vimos en el ejemplo básico. Dijimos, vamos a tener que tener un público. Como los atributos en la vista son privados, o sea, los controles de la vista son privados, necesitamos tener algunos métodos públicos que se puedan acceder desde el controlador. Entonces, mire que aquí
está un método público que obtiene getCódigo, que en últimas obtiene el contenido de el control txt código, que viene siendo esta caja de texto. Tiene un getNivel que obtiene el contenido del combo nivel, que viene siendo este. Es decir, que en la vista hay unos métodos públicos que me permiten recuperar el contenido de la vista. Como también posiblemente van a haber métodos donde me permita modificar los contenidos de la vista. Por ejemplo, en este cargar programas, lo que está haciendo es que está alterando el contenido de la tabla de JTListado. Aquí, este es JTListado. Ese es JTListado. O sea que aquí, de alguna manera, estamos alterando la vista, Pero mire que aquí, en esta vista, aquí se va a mostrar la consulta de los programas. Y si miramos, en ningún momento por aquí están esos datos. ¿Sí? No están. Posiblemente si vemos la firma del método nos llega, donde nos invoquen, nos van a mandar un array list de objetos programa. Pero aquí en la vista no está directamente accediendo a la entidad programas. Le va a llegar. Ahorita miramos dónde está eso. ¿Qué más habíamos dicho la clase pasada con el ejemplo básico? Deberíamos de tener unos métodos que nos permitan definir los escucha. Entonces, mire, por aquí está. Hay un método que le agrega la escucha al botón nuevo. Action Listener, Listen Programa. Al botón modificar, al botón borrar, al botón cerrar y en este caso pues es un método de gestión de mensajes. Pero aquí está gestionando en la vista quién va a hacer su escucha. De hecho, aquí no tenemos implementado un Action Listener. No lo tenemos. Entonces, ¿dónde está ese controlador de acciones? Está en el controlador. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí solamente hay cosas de la vista. Solo hay manejo de la vista. Esto acá es manejo de los botones. Modificar acciones, modificar el título del botón y habilitar o deshabilitar cosas. Pero todo es de la vista. Todo es de la vista. Aquí hay un método nueva acción y es de la vista. Aquí hay un cancelar y es de la vista. Aquí hay un cerrar acción y es de la vista. Entonces, mire que aquí por ningún lado operamos datos directamente. Porque si volvemos al modelo, la vista no tiene una comunicación directa con el modelo. El modelo no tiene una comunicación directa con la vista. Entonces, la vista solamente va a ser lo correspondiente a la interfaz de usuario. Aquí está la interfaz de usuario que posiblemente va a tener datos que se visualizan del modelo o van a coger datos, la vista recoge datos y luego de alguna manera esos datos tienen que llegarle al modelo. Por ejemplo, cuando digamos grabar, entonces él va a tener que llevarse estos datos y hacérselos llegar al modelo para que los grabe en la base de datos. Que en últimas, en el modelo, él tendría que venir a ejecutar el método grabar programa. ¿Sí lo ven? Entonces, desde la vista, cuando le digamos grabar, él tendrá que recoger esos datos y por alguna razón tendrían que llegar aquí al DAO en grabar programa mediante un objeto. Entonces, hasta ahí hemos abordado vista y modelo. Vista y modelo. ¿Listo? Entonces, la vista, ¿qué características tiene la vista? ¿Qué características tiene la vista? Las características son, sus controles son privados, como siempre lo hemos visto. Por lo tanto, debe haber métodos públicos que permitan recuperar su contenido o modificar su contenido. Y debe tener unos métodos que permitan agregarle una escucha a todos los controles que quiera manejar. A todos los controles que quiera manejar. ¿Listo? Entonces, ahorita sí nos vamos a ir para el controlador. El controlador. El controlador se da cuenta que le pasó algo a la vista. Por eso dice, responde a eventos, usualmente a acciones del usuario. Responde a eventos, usualmente a acciones del usuario, e invoca peticiones al modelo. Ok. Entonces aquí, cuando le digamos grabar,
responde a una acción del usuario que le dio clic en ese botón grabar. O responde a una acción a ese usuario que le dio clic en el botón borrar. El controlador se da cuenta de eso. El controlador se da cuenta que se le dio clic a borrar, o el controlador se da cuenta que se le dio clic a modificar, o el controlador se da cuenta que le dio clic a grabar. Y cuando el controlador se dé cuenta que se le dio clic a borrar, el controlador debe tener esa lógica. Dijo, ok, le dieron clic a borrar. Por lo tanto, yo tengo que recuperar el código y mandar a llamar al modelo con ese código para que me borre esa entidad en esa tabla. Y que me devuelva un mensaje diciendo si lo puedo borrar. Si lo puedo borrar, yo le notifico a la interfaz, estoy hablando desde el punto de vista controlador, yo le modifico a la interfaz diciéndole, mire, el registro se borró correctamente. O, mire, el registro no se pudo borrar. Entonces, es el controlador el que hace esas mediaciones. El controlador se da cuenta que le pasó algo a la vista, hubo una interacción del usuario, y en esa interacción él sabe que tiene que ir a buscar el modelo. Y notifica, y el controlador actualiza la vista. Entonces, miremos eso. Si miramos aquí programa controller, entonces mire programa controller ¿qué va a tener? Programa controller tiene dos atributos. Uno que es la vista de quien va a controlar y otro que es el modelo de quien va a controlar. Y por composición, por agregación, en el método que se manda a crear el controlador, le pasamos la vista y le pasamos el modelo que va a utilizar. Le pasamos la vista y el modelo. Y en ese constructor, al atributo vista, le asignamos la vista. Y al atributo modelo, le asignamos el modelo. O sea, la vista que me dijeron que iba a controlar, se le asigno la vista. Y el modelo que me dijeron que iba a controlar, se lo asigno el modelo. Y si miramos aquí, la vista de quién es del programa. Y el modelo de quién es del programa. O sea que ahí es donde está uniendo la vista del programa y el modelo del programa. Y ahorita miremos la lógica. Entonces, acá en el constructor, él dice, mire, de la vista voy a agregar estos escucha. Por eso fue que en la vista creamos unos métodos públicos que le permitieran mandar un escucha. Aquí le está diciendo al botón nuevo, asígnele un objeto de programa listener. Y programa listener es esta clase aquí interna, que implementa el action listener. Por lo tanto, acá a la vista, cuando manda a ejecutar al listener btn nuevo, lo que le está diciendo es, mire, esta es su escucha, y aquí al botón nuevo le está adicionando la escucha. Entonces, desde el controlador, asigno la escucha, e internamente desde el controlador voy a determinar cuál es la lógica que pasa cuando ocurra algo a ese botón. Entonces, aquí están todos los escucha. Y por aquí, mire lo que está ocurriendo. En una array list, guarde el resultado de modelo.listado programas pasándole 0. Entonces estoy llamando a modelo, que en este caso el modelo es un programa DAO. Y de ese programa DAO, llámese modelo, estoy mandando a ejecutar listado de programas. ¿Y qué le estamos pasando? Como parámetros le estamos pasando un 0. O sea que en última le estamos diciendo, páseme todos los programas. Felipe, profe, ¿el override qué es? Ah, ok. Sí, lo que respondió ahí Santiago. Recuerdan que el override es que estamos sobreescribiendo el método action performer, que está en la interfaz action listener. Entonces, eso significa el override, sobreescribiendo. Entonces, miremos precisamente esa sobreescritura. Ahí en esa sobreescritura, lo que estamos diciendo es, ¿cuál es la lógica? Entonces, miremos la lógica. Bueno, en el constructor, aquí mandó a llamar el listado de programa del modelo, en el controlador lo mandó. Y mire lo que dijo, mande a actualizar la lista en cargar programas, pasándole ese listado. Por eso acá en la vista,
En el método cargar programas, recibe un array list del listado de programa. ¿De dónde lo recibió? Del DAO. Cuando se construyó el controlador, mire. Cuando construye el controlador, manda a llamar el modelo, el listado de programas, y luego le dice a la vista, mire, cárguese programas. ¿En dónde los va a cargar? En este controlador de esta tabla. ¿Listo? Bueno, y acá en el action performance pues está la lógica, mire. Si da nuevo, de la vista manda a ejecutar el método nuevo. Si da cancelar, de la vista manda a ejecutar el método cancelar. Si le da modificar, de la vista manda a ejecutar el botón modificar. Si le da salir de la vista, manda a ejecutar el botón cerrar acción. Pero si le da grabar, manda a ejecutar en este controlador el método grabar. Si le da borrar, manda a ejecutar en este controlador el método borrar. Y si le da actualizar, en este controlador, manda a ejecutar actualizar. Entonces, miremos la lógica de registrar. Entonces, mira, aquí está registrar. Entonces, registrar primero valida que los datos estén correctos. Entonces, hay un código, el código está vacío, sí, entonces diga que el código no puede, manda a ejecutar gestión mensajes pasándole que el código no puede estar vacío. Determine si el nivel está vacío. Determine, como el nivel es un combo, entonces determine si en el combo se dejó seleccionado, seleccione un nivel. Si eso fue así, entonces diga que hay un error. Entonces aquí está haciendo validación de datos. Si pasa esta validación, entonces mire, construye un programa, crea un objeto programa, asigna los datos de la vista a ese objeto. Y por último, manda a ejecutar listado de programas. Aquí lo primero que manda a hacer cuando manda a registrar un programa es verificar que el programa no exista. Por eso él aquí primero manda a sacar un listado. Y en este caso dice, si el tamaño del array list es 0, es porque no existe ningún programa con ese código. Entonces, le da la autorización para que lo grabe. Entonces, mire lo que dice aquí. Modelo.grabar programa pasándole el objeto programa que acabamos de construir aquí. Entonces, allí mandamos a ejecutar el método grabar programa de modelo, dígase programa DAO. Entonces, grabar programa recibe un objeto. Y hace toda esta operación que ya revisamos. Y luego, entonces, el que dice, si resultado es igual a 1, o sea que me devolvió una fila afectada, entonces en la vista diga que el registro se grabó con éxito. Miren, entonces, lo que estamos diciendo acá. La vista el controlador reaccionó a una acción de la vista. De acuerdo a la lógica, el controlador dijo, ok, hay que ir a mandar a grabar al modelo. Entonces mandó a grabar. El modelo devolvió un resultado. Y con ese resultado, el controlador actualiza la vista. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Controlador, mande a grabar el programa que cargamos. Si el controlador me devuelve en resultado 1, entonces le digo a la vista que se actualice sacando un mensaje que diga que el registro fue grabado con éxito. Y además, volvemos a sacar todos los listados de los programas y volvemos a cargar los programas en la vista. ¿Para qué? Para que se actualice esta tabla, incluyendo ya el nuevo programa que se agregó. Entonces, mire que el controlador es el que tiene la lógica de lo que está pasando, pero el controlador está interactuando entre la vista y el modelo, entre la vista y el modelo. Aquí lo estamos viendo. Primero, manda a grabar y luego de que graba, manda a sacar otra vez todo el listado de programas del modelo programa DAO y luego actualiza la vista. Si esto no devolvió un 1, pues diga, mire, hay un error al grabar. Y si el tamaño no es igual a 0, entonces lo que le va a decir es, mire, el código ya existe. Y ahí está la lógica en el controlador de grabar. Y él manda a ejecutar el DAO y manda respuestas a la vista. Vuelvo y lo digo aquí. El controlador reacciona a una acción de la vista, posiblemente manda a llamar el modelo, posiblemente manda a llamar el modelo le responde y él actualiza. ¿Por qué posiblemente? Porque si ustedes ven acá en la lógica, aquí en nuevo, no está llamando el modelo, solamente está actualizando la vista.
Por lo tanto, aquí en nuevo, el controlador se dio cuenta que hubo una reacción de la vista, pero no llamó al modelo, sino que hizo un cambio en la vista. O sea, solamente se quedó aquí. Porque para esta acción de nuevo no necesita traer datos. Lo mismo para cancelar, lo mismo para modificar, lo mismo para salir. Pero para grabar, no. Para grabar no llamó la vista directamente, sino que llamó al modelo. ¿Listo? Entonces veamos esto en acción. Bueno, si vemos acá lo otro es muy parecido. Mire, borrar, recupera el código de la vista, determina si el código no está vacío. Si el código está vacío, le dice que por favor seleccione un programa de la tabla. Por acá, entonces, luego si él tiene un código ahí, entonces le está diciendo, le está preguntando nuevamente, ¿usted realmente quiere borrar ese programa? Si le dice que sí, entonces de modelo manda a ejecutar borrar programa, pasándole el código. Si lo que devuelve modelo es igual a 1 es porque afectó una fila, entonces va a decir que el programa se borró con éxito. Y vuelve a consultar el listado de programas y vuelve a actualizar la lista, porque ese programa que acaba de borrar ya no debe estar allí. Entonces, con esto actualizamos la tabla. Actualizar. Recupera los datos, crea un objeto de actualizar, recupera los datos de la interfaz y se lo agrega a ese objeto y luego manda a llamar a modificar programa, pasándole el objeto. Si modificar programa me devuelve 1 es porque afectó una fila. Entonces dígale a la vista que actualización exitosa. Vuelve a sacar el listado de programas y actualiza la vista con ese nuevo listado de programas. Y si no, dice que la actualización fue fallida. Antes de ejecutarlo, mire que en algún lugar tengo que construir el controlador y tengo que pasarle el objeto de la vista y el objeto del programa. Para este ejemplo, ¿en dónde se está ejecutando eso? Aquí en la interfaz principal hay un menú. Y aquí hay una opción llamado programa. Si vemos el evento de esa opción de menú, mire que aquí está programa de acción del gmenú llamado JMI, del gmenú ítem llamado programa. Entonces aquí que está diciendo. Cree un objeto de la vista, cree un objeto del modelo y cree un objeto programa controlador. En ese objeto le paso como parámetros la vista y le paso como parámetros el modelo. O sea que de donde yo creo el controlador, allí tengo que haber creado la vista y el modelo y se lo paso a ese controlador. Por eso el controlador es capaz de trabajar ese modelo y esa vista, porque se lo pasé en algún lado. En este caso, en la opción del menú. Entonces, ahorita sí, vamos a ejecutar esto. Ahí lo ejecutamos. Listo. Principal, programa. Y mira, ahí ya, al momento de cargar la vista, automáticamente ya fue el modelo. Mire, esto listado lo sacó del modelo. Esto lo sacó del modelo. El controlador cuando le dé clic aquí, se va a dar cuenta que le dio clic nuevo. Entonces lo que hace es que reacciona a la vista, activando estos controles. Si le doy clic en cancelar, reacciona a la vista, desactivando lo que tenía. Si le doy clic en nuevo y le doy clic en grabar, valida que esto está vacío. Entonces reacciona a la vista diciendo ingrese el código. Si le digo aquí, ok, el código 3761. Le digo programa 3761. Y número de crédito voy a decirle que son 100. Y no seleccioné el nivel. Le digo grabar y reacciona a la vista, diciendo seleccione un nivel. ¿Por qué? Porque en el controlador esa lógica se dejó. Cuando le diga registrar, verifique si en el combo, todavía está seleccionar.
Si lo que hay en el combo es seleccionar, pues diga que seleccione un nivel, que es lo que le está haciendo en este momento. Seleccione un nivel. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta que aquí esto está en seleccionar. Voy a escoger uno, tecnología. Ahorita le voy a decir grabar. Por lo tanto, él pasa estas dos validaciones que tiene. Y entonces, en este caso, él recupera de la vista los datos, se los asigna a este programa, verifica que ese código que estoy dando no exista. Si el código del programa existe, entonces se viene por acá y dice se viene por acá y dice código ya registrado. Y si el código no está registrado, entonces se viene por aquí que manda a llamar a grabar programa. Entonces miremos a ver. Grabar, registro grabado con éxito y va a actualizar la tabla con el 3761. Ahí está. 3761. Entonces, por debajo la estructura de nuestra aplicación está trabajando con modelos. Está trabajando, perdón, con modelos, no, con patrones. En este caso, el patrón MVC. Si selecciono este código, el 7761, y le digo borrar, entonces me dice, desea eliminar el programa con código 3761. ¿Qué pasó? El controlador se dio cuenta que presionaron borrar. Manda a ejecutar el método borrar. Y en el método borrar dice, captura el código, en este caso fue el 3761, y dice, bueno, si el código está vacío, saqué un error allí, pero si no, acá dice, ¿desea eliminar el programa de código tal? Entonces él dirá sí o no. Si dice sí, entonces dice, mande al modelo a borrar programa del código, y si eso no responde con un 1, es porque se borró. Entonces a la vista, dígale que fue borrado con éxito. Recargue los programas en la vista y hasta ahí llegó. Si me dice algo diferente a uno, me va a decir error al borrar. Aquí le voy a decir, sí quiero borrarlo. Sí quiero borrarlo. Y ahí me está diciendo registro borrado con éxito y ahorita va a actualizar la tabla. Y ahí la actualizó. Entonces, esa es la manera como internamente nuestra aplicación se está estableciendo. Wilmer me pregunta, profe, ¿puede volver a explicar la parte de la comparación con el 1? Bueno, para explicarte eso, mejor me voy al modelo. En el borrar. Aquí. Recuerda que tanto insert, update o delete devuelven un entero. Y el entero que devuelven es el número de filas que se afectaron borrando, el número de filas que se afectaron actualizando o el número de registros que se insertaron. Para este caso, en el borrar, yo quiero borrar un programa. Por lo tanto, cuando digamos borre, por eso acá dice borre el programa de aquel código que yo estoy seleccionando. Entonces, yo aquí esperaría que él borre un registro. Entonces, por eso él retorna RTDO, que es aquí donde mandé a ejecutar el execute update. Si él devuelve 1, es porque borró ese registro. Entonces, ahorita sí vengamos al controlador. Entonces, aquí el controlador está diciendo, modelo borrar.programa este código. ¿Qué devuelve esto? 1. Entonces, si él devuelve 1, es igual a 1. Entonces, significa que borró un registro. Entonces, como borró un registro, puedo asumir que el registro fue borrado con éxito. Eso es lo que significa allí ese borrar programa código que sí es igual a 1. ¿Está claro, Wilmer? ¿Y los demás? ¿Pregunta, chicos? No, quedó claro. Bueno, me falta solamente una explicación. Me falta solo una explicación, que es esta, la de la fachada. Si observan, en cada operación que hacemos del DAO, pues necesitamos la conexión. Pero mire que la conexión siempre la estamos mandando a llamar de algo que llama fachada. Fachada, get conexión, fachada, get conexión. Entonces, ¿qué es la fachada? La fachada está en un paquete de servicios, que es una clase que se va a encargar de establecer la conexión. Entonces, mire, fachada. Tiene un método estático, por eso acá no construimos un objeto de la fachada, sino que simplemente mandamos a llamar al método referenciando la clase. Eso es un método estático.
Entonces aquí le estamos diciendo get connection. Y aquí esto tiene un singleton. Les había dicho la clase pasada, mire. Declara un atributo privado llamado con, que es un objeto de tipo conexión. Y acá él dice, si conexión es igual a nulo es porque no se ha creado una conexión. Como no se ha creado, créela. Aquí está creando la conexión. Y una vez la crea, la retorna. Pero si ya se creó la conexión y él viene y pregunta aquí, ¿conexión es igual a nulo? No, porque ya se creó. Entonces no entra a este código. No entra a este código. Y vendría acá, retorne la conexión. Entonces mire que solamente le está devolviendo una sola. Y lo otro es que en este caso, él aquí, el URL de conexión, el usuario de conexión y el password de conexión, mire que los está sacando aquí de algo que llama RB. RB es un objeto de tipo Resource Bundlet que llama a este archivo, servicios JDBC. Llama a este archivo llamado JDBC. JDBC es un archivo de propiedades. Mírelo, aquí está. En el archivo de propiedades es donde tenemos los parámetros de conexión. Entonces aquí está el usuario, aquí está el password, aquí está el driver y aquí está la URL de conexión. Y aquí le estamos diciendo que esta es la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Entonces por eso acá en la fachada, él dice primero, recupere lo que tiene el JDBC, que está en el paquete de servicios, en RB, y luego acá le dice, el driver es igual a la clave driver. La URL es igual a la clave URL en ese archivo de propiedades. El PWD es el password que tiene allá, el usuario es el usuario que tiene allá. O sea que en el momento que yo quiera cambiar un parámetro de conexión, solamente voy a un sitio. ¿A cuál? Aquí al de propiedades. Y aquí lo establezco. ¿Cómo se crea este archivo de propiedades? Ustedes aquí cuando digan nuevo, por acá en otros, por acá dice otros, y aquí está File Properties. Entonces, ese es un archivo de propiedades, JDBC, y ustedes ya le dan el nombre que quieren, y ya internamente lo que tiene es una clave y un valor. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Entonces, mire lo fácil que sería manejar los parámetros de conexión. Están en un solo sitio. Bueno, chicos, pero para poder manejar esto hay que untarse. Bueno, Steven me pregunta que si la fachada es para que durante toda la ejecución del programa se use una sola conexión. Sí, Steven. Pues está construido de esa manera, ¿no? En la fachada, si miramos la fachada, está construido mediante una estructura singleton. Si miramos acá la estructura singleton, mira lo que dice el singleton. El singleton dice, por favor tenga un atributo privado. Y luego tenga un método público que permita obtener ese atributo privado. Y en ese método lo que usted va a validar es si la instancia de ese atributo es nulo. Si la instancia de ese atributo es nulo, créelo. Aquí en este ejemplo se está manejando con un string. Créelo y luego retórnelo. Si la instancia no es nula, es porque ya se creó, simplemente retórnelo. Entonces, si miramos la fachada, como está construida, vamos a ver si puedo mostrar esto de esta manera. Ahí está. Yo creo que ahí la alcanzamos a ver. Entonces, mire, private static string SS null acá. Private static connection, el objeto connection null. Luego él dice public static string obtener string. Acá es public static connection get connection. Y luego acá, si S es igual a null, ahora acá. Si con es igual a null, o sea, el atributo privado. Si con es igual a null, acá dice cree new tal cosa y acá le estamos diciendo con driver manager. Aquí es donde se crea una conexión. El estudio aquí, pues, es donde se están recuperando los parámetros de conexión del archivo de propiedades. Pero aquí es donde se está creando. Y por último, retorne con, y por último, retorne eso. O sea que esta fachada es un singleton. Y si estamos aplicando un singleton, lo que estamos garantizando es que solamente en nuestra aplicación haya un sitio donde se gestione la conexión y haya una sola instancia de conexión.
Ah, ok, el driver para MySQL, pues simplemente como ya lo habíamos establecido, ¿no? Le decimos, voy a recuperar aquí la conexión para no tenerlo que escribir. Este sería el string de conexión. Este sería el string de conexión de MySQL. Igualito a como lo habíamos manejado. Y el driver de conexión está aquí, pero entonces saquémoslo de aquí. MySQL Connector, Java, MySQL raya Connector, raya Java 8.0.21. Esto pues va a estar muy de acuerdo al conector que estén utilizando. Ese sería el driver de conexión. Listo. Ok, con gusto. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio en parejas. Es como mínimo en estos 30 y algo minutos que nos quedan, que hagan el modelo de estudiante, como mínimo. Entonces, se van a basar en el modelo de programa y de programa DAO. O sea que aquí en el ejercicio que ustedes van a hacer un estudiante.java que internamente tenga la clase que represente a la tabla estudiante y van a hacer un estudiante.dao que tenga las operaciones del DAO. Entonces vamos en estos 30 minutos vamos a hacer esas dos cosas. Si alcanzan, pues podrían construir el controlador o la vista es un poquito más elaborada. Entonces, digamos que ahí se van a tomar más tiempo y ese va a ser como el ejercicio durante esta semana. Que puedan al final tener una opción, así como está para el programa, para estudiante. Pero para hoy, al menos quiero que construyan estas dos cosas del lado de estudiante. Entonces, voy a dividirlos ahí en parejas al azar. Profe, una pregunta. Dime. ¿La base de datos con todas las entidades está subida en alguna parte? Creo que eso lo hicimos la primera vez que vimos la base de datos, la construimos, si no estoy mal. Si no, Sí, o sea, eso fue un ejercicio, pero ajá. pues quería saber si ya estaba por ahí disponible, pues para no poderme buscar en donde tenía eso. Ejemplo MVC, espérate, yo veo si la tengo por aquí. Ejemplo de clase. Acá No se arriba. la subió, profesor. Mira, aquí está, Univalle MySQL, esta es. Listo. Acá Está bien. en la sesión número 10. Federico, creo que el que me está hablando. ¿Quién me está hablando? Y creo que este driver, este es el driver de Sí, MySQL, el que fue el que driver. me pidió. Bueno, y este backup de ejemplo es el de los que están trabajando en Postgres. Listo, por aquí hay algo en el chat.
El ejercicio, Wilmer, el ejercicio. Ok, el ejercicio es, ahorita que los dividen ustedes en parejas, van a crear el modelo de estudiante. Nosotros tenemos una clase acá, en la base de datos de ejemplo, tenemos una clase estudiante. Entonces vamos a crear el modelo de estudiante. Crear el modelo de estudiante en esta estructura que estamos mostrando es que crees una clase, una clase en Java que represente esa tabla de estudiante, o sea que aquí debes de tener un programa estudiante.java e internamente debe tener una clase estudiante con sus atributos, los get y los set. Y construir el DAO, el DAO. Ahora, ustedes podrían testear si eso está funcionando, ¿no? Ustedes podrían testear si eso está funcionando. ¿Cómo lo hacen? Pues pueden crear aquí mismo en el modelo una clase test que tenga un main, construyen un objeto estático allí, o sea, construyen un objeto directamente con los datos, quemados los datos, y mandan a ejecutar el DAO. Entonces, con eso se dan cuenta si les está funcionando correctamente el método que están haciendo. Bueno, entonces voy a dividir aquí unas parejitas. Permítanme un momento. Voy primero a activar que puedan compartir pantallas para cuando lleguen de ustedes me puedan compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir. Seleccionar grupos. ¿Cuántos hay hoy? Ay, ve, hay poquitos. Se fueron como 7. Solamente hay 11. O sea, 6 grupos. Seis grupos. Listo.
Hola, Mateo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Me tocó solito, pues. Sí, eso parece. ¿Cómo te fue con el modelo? Mm, me estaba hablando de la clase de estudiante. Es decir, ¿cómo te pareció la explicación del MVC más la fachada más el single? Ah, pues, profe, yo lo estoy tratando de hacer una analogía de eso, pues como para tenerlo un poquito más, como más digerido. Y lo estoy poniendo como si la vista fuera una máscara, y luego en la mitad pues estuviera el cerebro, y de ahí para allá no sé qué más podría estar la mente, yo qué sé, sería la base de datos. La memoria. Ajá, sí, eso. Porque viendo la vista, ella lo que tiene son métodos que lo que hacen es devolver estados, pues devolver como estados hacia el controlador. Entonces por eso el controlador sabe cuando le pasa algo y tales. Y, y, la, y en el modelo pues ya entendí un poquito lo de la relación que tiene con la base de datos en las entidades, al ser cada una de ellas una clase. Ajá. Aún me cuesta un poquito pues la parte de programación porque usted hace eso de una forma que todo tiene una funcioncita, todo tiene una de esto, entonces es chévere, es chévere. Listo. Entonces, con este ejercicio lo que hay que aterrizar es ese modelo para que lo comprendas bien y de aquí en adelante sepas que cuando vas a construir una aplicación, pues vas a tener esos componentes en la arquitectura. Sí, claro. Me quedó bastante claro el singleton. Ajá, el singleton lo vas a usar mucho simplemente en estos momentos. Sí, claro. Ese MVC usted lo está manejando con Postgres, ¿cierto, Sí, profe? sí. Listo, entonces yo lo estoy manejando aquí estoy manejando es con MySQL. Sí, ahí en el chat les puse, yo lo había puesto acá en mi... No, sí, eso no es mayor cosa, eso nomás es cambiar la forma en la que conecta la base de datos y ya. Ajá, ahí en el archivo de propiedades. Sí. Ahí ya... Profe, De hecho, hay una forma también que podría uno decir, dejar preparado la arquitectura para que yo determine si se mete con Postgres o si se mete con MySQL. Ah, sería chévere. De hecho, pues sí, allí en el archivo de propiedades, tú pones el driver y la URL de conexión de MySQL, ya de ahí en adelante todo funciona exactamente igual. Está desacoplado en el modelo, está desacoplado a qué motor de base de datos es el que va a trabajar. Simplemente él recibe una conexión. Sí. Y la conexión la maneja el driver de conexión y la URL de conexión. Sí. Profe, una pregunta. Usted dijo que iba a enseñarnos a manejar esa conexión con Maven. Lo que pasa es que cuando yo instalé mi NetBeans, él no me deja crear aplicaciones de Java normalitas, sino que siempre tienen el loguito de Maven. No, no necesariamente. Cuando tú lo creas, el que dice Java with AND, ahí puedes crear aplicaciones normalitas. Java with ANT. Ah, con AND. Ajá. Allí listo. ahí sería que vas a trabajar una aplicación como se manejaba en la versión anterior de NetBeans. Sí, sino que yo le pregunto eso porque de pronto hay cositas que no sepa, pero yo busqué cómo conectarlo con Maven. Entonces lo que uno hace es pues, como usted lo había dicho, editar el prompt y añadir las excepciones esas, las dependencias, y ya él con eso conecta. Sí, eso ahí, digamos que el Maven lo que hace es que garantiza que las librerías que se están utilizando, pues él las va a descargar de un repositorio. Es muy parecido a lo que ahora se trabaja en JavaScript con el NPM, o por ejemplo, si conoces el framework de PHP Laravel, lo que él hace descargando la de Composer. Pues yo no manejo PHP ni JavaScript todavía. Bueno, pero digamos que esas arquitecturas también, esas tecnologías también manejan ese concepto.
hay un Ya, repositorio y yo no tengo descargar las librerías en mi máquina, sino que él va, reconstruye la librería dependiendo de lo que se haya configurado en los archivos de configuración. En este caso, para Maven, lo que se haya configurado en el Django. ya. Profe, pero entonces una pregunta, cuando yo ejecuto de esa forma, él todo el tiempo tiene que estar conectado a internet, ¿cierto? O Debe, o él ya en una ejecución lo descarga y lo vuelve y lo reutiliza, los archivos que haya ya cuando se haya utilizado. conectado, allá, si ves en el paquete, en donde tengas el Maven, en el proyecto que tiene con Maven, hay un archivo que ya se llama Java Dependencies y hay otro que se llama Dependencies. Él ya los tiene allí. Ah, Él ya sí. tiene el conector. Ah, sí, 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 no lo había visto. Ah, listo, profe, me queda bastante claro. Listo, Mateo. Ahora nos vemos en la sala principal. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a tratar de darle a eso. Vale. Estudiante. Hola, Federico y Miguel Ángel, ¿cómo van? No, ¿Qué más, profe? ¿Cómo ha estado? Gracias a Dios, muy bien. Modificar estudiantes. Y aquí estamos chancuqueando del dado de programa para el dado de estudiante. Sí, allí ustedes, digamos que ese tal chancuco, en últimas uno, en un proceso de desarrollo, lo que está haciendo es que está reutilizando la estructura. Entonces ustedes Sí, allí de una ven que el desarrollo posiblemente va a rendir mucho más porque uno ya dejó creada una estructura que va a ser muy similar para las demás. Lo único que va a cambiar son las sentencias. De hecho, uno podría llegar a diseñar un DAO genérico, sino que pues, eso es lo que estaba pensando. Sí. tiene que dejarlo muy bien organizado, porque en ese caso tendría que pasar el nombre de la tabla, tendría que pasar las sentencias. Tenía que entrar una entrada múltiple, ¿cierto? Tendría que tener una Ajá, entrada muy múltiple, sí. así es. Pero si pillan allí la estructura, va a ayudar mucho en el desarrollo, porque mire que ustedes ya tienen la estructura ahí y lo que hacen es que plantean la lógica de ese nuevo DAO. Correcto, sí. Sí, eso es. O sea, que uno puede generar un DAO que sirva para programa y para estudiantes también. Sí, pero tendría que uno jalárselo muy bien Bien. estructurado. Sí, en ese caso no solo recibiría estudiantes, sino por ahí unos 8 datos, 5 datos. Ajá. Recibiría muchos datos y sería bien. Sí, ahí, ahí lo que hay que hacer es hay que establecer, hay que diseñar un generador de la configuración de los parámetros y la configuración de la sentencia SQL, porque eso es lo que cambia entre una entidad y otra. Mira que aquí estamos hablando de nombre de estudiante, estamos hablando, ¿qué más tienes a tal? A ver, yo veo, la tabla tiene código, nombre, sexo y código de programa. Mientras que en el otro estamos hablando de nombre del programa, nivel y número de créditos. Entonces, digamos que esa es la diferencia, pero la estructura operativa es exactamente igual. Correcto, sí. Entonces, eso es lo que ayuda a los patrones de diseño. Lógicamente, ustedes van a aprender más de esto por allá en Ingeniería de Software 1, claro que Desarrollo de Software 1 y Desarrollo de Software 2. Más que todo en Desarrollo de Software 2. Sí, es como hacer estructuras de código óptimas, pues. Ajá. Sí, ya no es tan desordenado, porque mire que cuando arrancamos con el JDBC, hicimos varios métodos y en cada método teníamos una conexión. Aquí tenemos una sola conexión. Digamos que eso va ayudando a estructurar la aplicación. Profe, una consultica, es que yo opero pues en un Macintosh. Ajá. ¿Y qué dificultad para montar Postgres y todo? O sea, lo he montado para ir 10 veces, lo he desmontado y nada que me arranca. Pide muchos complementos. Lo que pasa es que ese sistema operativo es muy seguro, ¿no? Yo no lo he trabajado mucho, pero en las cosas que he visto es que él es muy seguro. Entonces, para toda cosa tiene que pedir autorización y debe existir, porque si no, no lo deja correr, ¿no? Sí, me va a tocar hacer una partición con Windows porque entonces no voy a poder practicar nada, ¿viste? Pero... Si no estoy mal,
en el, espérate, yo veo, ¿cómo se llama? Hay un programa que emula dentro del Mac. Ah, sí, el virtual Windows. Bueno, sí, por Virtual, sí. Pero hay otro programa especializado en eso también. Sí, claro, con una máquina virtual, con un VirtualBox o algo así por el estilo, podrías hacerlo también, ¿no? Sí, voy a intentar mañana con eso porque me tiene, pero... Y no me funciona. Voy a correr los ejemplos que hemos hecho y no, cuando ya voy a correrlo, por más que le cambie el puerto a 32, no me corre. Dice que error. Me tiene Sí, inténtalo ahí con un VirtualBox. Un VirtualBox. Voy a intentarlo mañana. Sí. Bueno, chicos, antes de irme de aquí, esta salita para otra, ¿alguna pregunta? No, profe. Todo bien, profe. Todavía han salido las preguntas. Listo. Nos vemos ahora en la sala principal. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Miguel. Miguel. Hola, Camila y Javier, ¿cómo van? Hola, Camila. ¿Cómo van con esa construcción del modelo para estudiante? Ok. ¿Cómo les pareció esos patrones aplicados ya a Java? Sí, eso estructura más el código y le ayuda más a... Miren que en ese caso lo que ustedes están haciendo ahora van a ver que se van a basar en lo de programa y de alguna manera, como es la misma estructura, pues ya eso lo tienen resuelto. Solamente sería cambiar las sentencias SQL. Y digamos que eso ayuda a avanzar en el desarrollo. Así es, Javier. Bueno, entonces la idea es que al menos en estos 15 minutos que falta, pues alcancen a hacer el DAO y el BINS para estudiante. Y durante la semana, pues que puedan terminar de hacer el ejercicio con la vista y con el controlador, ¿vale? Nos vemos ahora en la sala principal. Listo. Hola, Wilmer y Steven, ¿cómo van? Profe, estábamos embollados ahorita con lo del driver. Ajá. No, yo estaba embollado con lo del driver y lo copiamos de otra manera. Profesor, una preguntita. Dime, Wilmer. Con el tema de estudiante y estudiante DAO, ¿eso hay que crear una nueva estructura, un nuevo proyecto? ¿O No. hay que... Allí en el paquete modelo, así como lo están haciendo. Profesor, usted había dicho algo de que para mirar si está funcionando, para mirar que funcione, ¿usted cómo dijo, profesor? Ah, ok. Pueden crear una clase, al mismo modelo, crean una clase con un main e instancian un DAO y crean un objeto de estudiante y lo mandan a ejecutar, dependiendo de lo que él devuelva. O sea, hacen un test de DAO. Dale ahí, por ejemplo, test, créate una clase test. Ajá, y ahí créate un main. Acuérdate que puedes decirle PBSTC, ¿no? No es MB o BM. o sea, Public Static Void Main, BM. Ah, ya. Y tap.
No, la tecla tab. Vuélvelo a escribir y le das el tab. Ajá. Entonces ahí te creas un objeto estudiante. Le asignas unos datos. Sería la misma estructura de estudiantes de... Ah, pero tendría que crear... Sobre eso ya hace lo de SQL. Hace un select. Ok. No, ahí es el de estudiante, ¿no? Ah, entonces El estudiante. Ahí, mira la primerita. No, la primera pestaña que dice estudiante. No, profesor, es que yo lo copié, o sea, bueno, pero igual manera. Pero sí tienes que cambiar los atributos, ¿no? Sí, es que en eso estaba. Pero no sé si de pronto sí funcione. No sé si funcione. Entonces, con esto, profesor, con esto y hacer la ejecución, y se hace la ejecución de algún... Y creas un objeto DAO. Dale, termina de crear ese objeto estudiante. Pásale el código, los datos que tienes allá. Código, nombre, nivel y número de créditos. No, pásale los datos quemados de una vez, ¿no? Dale, entre comillas, dale el 3781. Creo que no tengo. No, yo no creo que lo tengas. 3781. El segundo es un integer. El último es un integer. Número de créditos 4. Bueno, ahí nivel. No, este es... Nivel, ¿a qué se refiere con nivel? ¿Es tecnológico o es profesional? Listo. Y ahorita créate un estudiante DAO. ¿Otro objeto también estudiante DAO? Claro, porque eso es lo que vas a probar, ¿no? O sea, donde están las consultas, ¿no? Ajá. Sobre estudiante. Listo. Entonces allí después le dices que a ese objeto mande a ejecutar el método grabar estudiante. Entonces, estudiante DAO.grabar estudiante. Hay que importar esa clase de estudiante DAO, ¿no? No, y creo que también no se puede por el hecho de que no tengo nada todavía aquí también. Bueno, tocaría copiarlo todo.
Ahí tendrías que cambiarle, en vez de programa, sería estudiante. En el método grabar. Listo, profe. Acá ya debería como parecer. No, pero hay un error arriba en estudiante DAO. Creo que el estudiante DAO está en el paquete modelo, ¿no? Sale allá en el Sí, Samuel. dale clic allí en la línea 17, en el gorrito que se está apareciendo. Ahí en el bombillo, dale clic. Y ahí debería aparecer. Y dale ahí punto. Eso no dice todavía. Bueno, colocarle arriba modelo punto estudiante. Estudiante y estudiante DAO. Gracias. Ahora sí. Grabar estudiante y le pasa el objeto estudiante. Listo. ¿Listo, profesor? Ajá. Ahí guarda todo eso. Listo, ya se ejecutó exitosamente. Sacó un error en el driver. Mírate ahí en el libraries, dale clic en el árbol del proyecto, Ajá, mira ahí cuál tenés MySQL. Dice que es de pre-K, o sea, como que no lo... Hay que actualizarlo. Dale en Properties, dale un momentico en Properties. En JDBC Properties en servicios. ¿Dónde, profesor? En el paquete servicios, en el archivo JDBC Properties. Sí, profe. Yo estaba ahí. Dale doble clic allí. Estábamos ahí y nosotros le pusimos este nombre y nos funcionó para hacer la prueba de esta base de datos. Pero dice que ahora está dando ese error. Parece que es por la versión. Sí, Pero fue la que descargué yo. La descargué del campus. Tiene que coincidir ese driver que está montando allí con el driver que está acá, pero acá está diciendo que MySQL Connector. Porque yo lo puse y me tiraba el error. Yo puse el MySQL Connector Java-8.0.21 y me tiraba error. Sí, va a tocar ven yo cuál.
Ese driver que se establezca allí tiene que ser el mismo, tiene que ser del mismo driver que está en la librería. MySQL Connector Java 8.0.21. ¿Ese es el que tú tienes allí? ¿El MySQL Connector Java .8/0.21? Sí, profe, sino que lo único que yo hice fue aquí le di editar y aquí había una versión vieja. Ajá. Y yo le agregué uno y borré el anterior. Y entonces le di OK, y me corrió. Pero ahorita como que no está relacionando, como que no está encajando con los otros. No sé si tenga que ver eso. Bueno, busquémonos un espacito mañana, si tienes tiempo por la tarde, y lo revisamos para yo volverlo a todos a la sala principal y ya despedirnos, ¿vale? Hágale, profesor. Listo. Bueno, no alcanza a pasar por todos los grupos. Ah, pues, Bueno, tranquilo, Listo, bro. qué pena ahí, bro. tranquilo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Chao. Chao, Bueno, chicos, no alcanza a pasar por todos los grupos. Espero que hayan avanzado. La idea es que ustedes terminen el ejercicio durante la semana y que queden pues con todos los componentes, la vista, el controlador y el modelo. Y de alguna manera, pues esa es la estructura que vamos a utilizar para construir el proyecto final. Entonces, damos por terminada la sesión de hoy.